Buen día, alumnos. Es un placer saludarles a través de este espacio virtual. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 39 del capítulo 21 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway. El ejercicio dice así: la función de energía interna igual a 3.5 nRT describe la energía interna de cierto gas ideal. Una muestra de gas de 2 moles siempre comienza a 100 kilopascales de presión y 300 Kelvin de temperatura. Para cada uno de los siguientes procesos determine la presión, el volumen, temperatura finales, el cambio de energía interna del gas, la energía agregada por calor y el trabajo consumido en el gas. Y inciso A, el gas se calienta a presión constante a 400 Kelvin. Inciso B, el gas se calienta a volumen constante a 400 Kelvin. Inciso C, el gas se comprime a temperatura constante a 120 kilopascales. Inciso D, el gas se comprime adiabáticamente a 120 kilopascales. Este ejercicio pues tiene una serie de datos y nos da una serie de incisos que describen una serie de procesos de ejemplos de aplicación de la primera ley de la termodinámica, aplicando los conceptos de la descripción macroscópica de un gas ideal. Ahí tenemos los datos, la función de energía interna, que es igual a 3.5 nRT, el número de moles es 2, la presión inicial 100 kilopascales, la temperatura inicial 300 Kelvin, y ahí están las variables que nos piden para cada uno de los procesos. En el inciso A, pues nos dicen que el gas se calienta a presión constante a 400 Kelvin. Entonces ahí tenemos la presión va a ser constante, quiere decir que va a ser la misma. La temperatura final sería 400 Kelvin y la presión final, que sería la misma presión inicial, 100 kilopascales. Para encontrar, como la presión final ya la tenemos, entonces procederíamos a encontrar el volumen final. Para esto vamos a utilizar la ley del gas ideal. Despejamos de la ley del gas ideal el volumen final y ahí lo tenemos, ¿verdad? Sustituimos los datos en la ley del gas ideal. El número de moles es 2 moles, la constante universal de los gases 8.314 joules sobre mol Kelvin, la temperatura final que son 400 Kelvin y la presión final 100 kilopascales, y eso nos da un volumen final de 0.0665 metros cúbicos, que es lo mismo que tener 66.5 litros. Para el cambio en la energía interna utilizamos la función que nos dan en el ejercicio para la energía interna, que es energía interna igual a 3.5 nRT. Entonces, si yo quiero el cambio en la energía interna, esto sería igual a 3.5 nR por delta de temperatura. Es decir, ahí 3.5 es una constante, N asumimos que permanece constante y R es la constante universal de los gases. Entonces, el cambio en la energía interna vendría dado nada más por un cambio de temperatura. Sustituimos los datos y ahí obtenemos que el cambio en la energía interna es 5.819.8 joules, o lo mismo que decir 5.82 kilojoules. Como ya habíamos visto en el capítulo 20, para encontrar el trabajo en un proceso isobárico, en un proceso a presión constante, utilizamos esta fórmula: menos P, volumen final, menos volumen inicial, y eso nos daría el trabajo. Utilizamos siempre la ley del gas ideal, PV igual a nRT. Recordemos que la presión es constante. Al despejar para el volumen de la ecuación del gas ideal, PV igual a nRT, pues encontramos que el volumen viene dado por nRT sobre la presión. Entonces, en cada uno de los estados sería nRT final entre P final y luego nRT inicial entre P inicial. Recordemos que la presión final e inicial son iguales y en general es una misma presión porque es un proceso isobárico. Entonces vamos a cancelar las presiones.
Al cancelar la presión, el trabajo nos queda en términos de la temperatura. Entonces nRT inicial menos nRT final y luego sacamos como factor común nR y nos queda T final menos T inicial. Después sustituimos valores y obtenemos que el trabajo es menos 1662.8 joules o menos 1.66 kilojoules. Para encontrar el calor utilizamos la primera ley de la termodinámica que dice que el cambio de la energía interna es igual a calor más trabajo. Entonces el calor no es más que el cambio de la energía interna menos el trabajo. Sustituimos los valores y entonces el calor es 5.82 kilojoules menos 1.66 kilojoules que ese menos se convierte en suma y entonces obtenemos 7.48 kilojoules de calor. Y así hemos encontrado entonces todas las variables del inciso A. En el inciso B tenemos un proceso isovolumétrico, es decir, el volumen es constante. Tenemos una temperatura final de 400 Kelvin. Al ser el volumen constante, eso significa que el volumen final es igual al volumen inicial. Y otra característica aquí en este proceso es que el trabajo es cero. No hay trabajo porque no hay cambio de volumen. Es como si dijéramos que si fuera un pistón, entonces el pistón se mantiene fijo, entonces no hay trabajo realizado. El volumen permanece constante. Vamos a utilizar la ley del gas ideal para poder despejar, para poder encontrar el volumen final que va a ser igual al volumen inicial. Y ahí tenemos despejado el volumen inicial en términos de nRT inicial entre la presión inicial. ¿Por qué lo hacemos en términos de las variables iniciales? Porque las conocemos. La temperatura inicial son 300 Kelvin y la presión inicial son 100 kilopascales. Vamos a sustituir los datos, encontrar el volumen inicial que va a ser igual al volumen final. Ahí tenemos entonces el volumen inicial que es 49.9 litros y automáticamente el volumen final que es igual, ¿verdad? 49.9 litros. Al ser el volumen constante, nosotros podemos utilizar esto en la ley del gas ideal, PV igual a nRT, y hacer de un lado de la ecuación todas las variables que son constantes y dejar del otro lado las que no permanecen constantes, como lo es la presión y la temperatura. Entonces podemos igualar la presión entre la temperatura del estado inicial al estado final de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. ¿Por qué? Porque NR entre B permanecen constantes. Despejamos para presión final y obtenemos que presión inicial por temperatura final entre temperatura inicial, pues por esa ecuación tendríamos el resultado. Vamos a sustituir los datos y obtener la presión final. Ahí tenemos entonces que la presión inicial es 100 kilopascales, la temperatura final 400 Kelvin, la temperatura inicial 300 Kelvin y por lo tanto en este proceso la presión final son 133.3 kilopascales. En este proceso el cambio en la energía interna es igual al mismo valor en el inciso A debido a que las temperaturas que estamos manejando son las mismas. La energía interna solo podría cambiar que tuviéramos una diferente temperatura final, pero en este proceso la temperatura final es 400 Kelvin y la inicial 300 Kelvin. Entonces los rangos de temperatura son los mismos, por lo tanto el cambio en la energía interna va a ser el mismo. Procedemos entonces a encontrar el calor. Para encontrar el calor utilizamos la primera ley de la termodinámica que dice que el cambio en la energía interna es igual a calor más trabajo. Recordemos que este es un proceso a volumen constante, entonces el trabajo es igual a cero. Por lo tanto, el calor es igual al cambio en la energía interna.
Entonces, el calor va a ser igual a 5.82 kilojoules.